La época del Pleistoceno fue una era de gigantes sorprendentes. Solo ayer, en términos geológicos, mastodontes, tigres dientes de sable, perezosos gigantes y otros representantes de una rica megafauna vagaban por América del Norte. Estos animales se convirtieron en símbolos de su tiempo, reflejando la fuerza y la diversidad de la naturaleza. Sin embargo, hoy ya no están. Su desaparición nos recuerda cuán frágil y cambiante es la vida en el planeta. El mundo moderno es significativamente diferente al que una vez habitaron estos gigantes. La pérdida de especies como los mastodontes no es solo una pérdida biológica, sino también cultural, ya que los humanos de aquella época interactuaron con estos animales, y sus imágenes todavía nos inspiran. Desafortunadamente, nací 10.000 años demasiado tarde para ver este milagro con mis propios ojos. Nosotros, los humanos modernos, hemos perdido toda una era de grandeza que solo queda en el siglo XVIII. La idea de la extinción como fenómeno prácticamente no existía. Las personas creían que la naturaleza era armoniosa e inmutable y que cada parte de ella desempeñaba un papel eterno. Según estas creencias, si una sola especie desaparecía, todo el ecosistema colapsaría como un castillo de naipes. La comunidad científica de la época sostenía que Dios o la naturaleza habían creado el mundo de manera que cada forma de vida existiera para siempre. Cuando los científicos comenzaron a descubrir huesos de enormes animales, como los mastodontes, no podían aceptar que estas criaturas hubieran desaparecido. En su lugar, se asumía que simplemente estaban escondidas en rincones inexplorados del planeta. Especialmente controvertidos fueron los descubrimientos en lugares como Big Bone Lick, en el territorio del actual norte de Kentucky. Allí se encontraron extraños huesos y colmillos que no se podían atribuir a ningún animal conocido en ese momento. Naturalmente, surgieron hipótesis de que estas criaturas aún habitaban en regiones profundas y remotas del continente, posiblemente en áreas inaccesibles del oeste de América. Una de las ideas más interesantes y erróneas de aquella época fue la hipótesis de que los mastodontes eran carnívoros. Todo comenzó con el estudio de sus dientes. Los molares de los mastodontes tenían una forma puntiaguda y parecían perfectamente adaptados para desgarrar carne. Naturalmente, esto llevó a los científicos a especular que los mastodontes podrían haber sido depredadores. En 1767, el anatomista británico John Hunter propuso que los colmillos descubiertos pertenecían a un elefante, pero que los dientes encontrados junto a ellos eran de otro animal carnívoro. Su hermano William, por otro lado, argumentó que todos los restos pertenecían a una sola criatura, el mastodonte carnívoro, que en ese entonces se conocía como el incógnito americano. Esta teoría, aunque fascinante, planteaba más preguntas que respuestas. Sin embargo, la idea de un mastodonte carnívoro no se aceptó fácilmente. Los científicos continuaron debatiendo, ya que muchos aún no reconocían la posibilidad de extinción de especies. Algunos incluso sugirieron que los mastodontes podrían estar ocultos en regiones inexploradas de América del Norte. Las representaciones de la época pintaban imágenes poéticas y aterradoras de gigantes depredadores recorriendo las tierras al oeste del río Mississippi, cazando otras criaturas grandes. Uno de los ejemplos más llamativos de cómo la imaginación superaba a los hechos científicos fue la descripción del naturalista estadounidense George Turner. En 1799, durante una reunión de la Sociedad Filosófica Estadounidense en Filadelfia, Turner presentó su visión de un mastodonte como un verdadero monstruo carnívoro. Según él, el mastodonte estaba dotado de una fuerza y agilidad increíbles. Turner sugirió que, debido a su enorme tamaño, que lo hacía poco apto para perseguir a su presa a través de bosques y matorrales, el mastodonte atacaba desde emboscadas, utilizando poderosos saltos. Incluso planteó la hipótesis de que este animal podría permanecer oculto, camuflando su gran cuerpo, para luego abalanzarse sobre su presa de manera repentina.
Estas ideas, por supuesto, eran más material de pesadillas que de ciencia. La imagen de una enorme criatura capaz de saltar sobre su presa de un solo movimiento potente generaba tanto temor como fascinación entre sus contemporáneos. Aunque estas hipótesis resultaron ser meras fantasías, reflejan el esfuerzo humano por interpretar los restos fósiles a través de las lentes del conocimiento y la imaginación de su tiempo. Sin embargo, tales representaciones como las de Turner continúan alimentando nuestra fantasía moderna sobre estos gigantes antiguos. Incluso en nuestros días, estas visiones ficticias resuenan como una parte fascinante de la historia cultural de los mastodontes. Las investigaciones científicas y los descubrimientos del siglo XIX finalmente desacreditaron las teorías sobre los mastodontes carnívoros. El naturalista francés Georges Cuvier desempeñó un papel crucial en este proceso. En 1796, demostró que los mastodontes y los mamuts no eran la misma especie y que ambos diferían significativamente de los elefantes modernos. Además, fue el primero en reconocer que estas criaturas se habían extinguido, ya que no existía ningún hábitat adecuado para ellas en el mundo contemporáneo. En cuanto a los dientes de los mastodontes, Cuvier y otros naturalistas concluyeron que su estructura era ideal para moler vegetación dura, no para desgarrar carne. Estos dientes permitían a los animales alimentarse de hojas, cortezas y ramas de árboles. Incluso Benjamin Franklin, conocido por su interés científico, señaló que los dientes de los mastodontes podrían ser perfectamente útiles para triturar ramas pequeñas en lugar de masticar carne. Investigaciones posteriores confirmaron esta visión. El análisis del contenido estomacal de los mastodontes preservados en fósiles reveló que su dieta consistía exclusivamente en vegetación. Además, las microscópicas marcas de desgaste en sus dientes indicaban un uso intensivo para masticar material vegetal áspero como corteza y ramitas. Así, aunque las teorías sobre los mastodontes carnívoros fueron emocionantes, la realidad resultó ser mucho más simple. Estas criaturas eran herbívoros pacíficos que vagaban por antiguos bosques alimentándose de la vegetación disponible. Sin embargo, su imagen, formada durante las primeras investigaciones científicas, sigue siendo parte del legado cultural y la fascinación que sentimos por estos gigantes prehistóricos. Aunque las teorías sobre los mastodontes carnívoros fueron refutadas científicamente, estas continuaron viviendo en la cultura y la imaginación popular. Su imagen como depredadores feroces inspiró a escritores, artistas y cineastas, y dejó una huella duradera en las representaciones ficticias de criaturas prehistóricas. Un ejemplo notable de esta persistencia cultural es la película de 2006, titulada Mammoth. Este filme de bajo presupuesto presentó a un mastodonte carnívoro, controlado por extraterrestres, que causaba estragos. Aunque el argumento era evidentemente absurdo y la película no recibió buenas críticas, su existencia demuestra cuán profundamente estas ideas equivocadas han influido en el imaginario colectivo. La fascinación por un mastodonte carnívoro, aunque irreal, sigue siendo un tema atractivo en la narrativa contemporánea. Además del cine, la idea del mastodonte carnívoro ha aparecido en ensayos científicos especulativos, literatura de ficción y algunas obras de arte visual. La imagen de un gigante voraz en la cima de la cadena alimentaria sigue alimentando nuestra imaginación, incluso si los hechos históricos y científicos cuentan una historia completamente diferente. Estas expresiones culturales destacan cómo los mitos pueden eclipsar los datos científicos, dejando una huella en la memoria colectiva. El mastodonte carnívoro se ha convertido en otro ejemplo de cómo los errores iniciales en la ciencia pueden transformarse en fuentes de inspiración para la creatividad humana. La historia de los mastodontes no es solo un relato sobre gigantes prehistóricos, sino también sobre cómo la humanidad ha tratado de comprender su propio pasado. Desde las primeras hipótesis científicas hasta el conocimiento actual,
Cada etapa en el estudio de estos animales refleja cómo nuestras ideas y perspectivas han evolucionado con el tiempo. La noción de extinción, que alguna vez se consideró imposible, se convirtió en una de las piedras angulares de la biología moderna. La desaparición de los mastodontes nos recuerda la fragilidad de los ecosistemas y la necesidad de proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Esta lección es especialmente relevante hoy en día, cuando muchas especies enfrentan amenazas de extinción debido a las actividades humanas. En un nivel personal, los mastodontes continúan estimulando nuestra imaginación. Por ejemplo, el autor menciona cómo, durante las noches en el bosque, el crujido de una rama a menudo lo lleva a imaginar un mastodonte acechando en la oscuridad, listo para atacar. Estas fantasías, aunque absurdas desde un punto de vista científico, reflejan cuán profundamente nos impactan las historias de estos animales antiguos. En conclusión, los mastodontes no solo son objetos de investigación científica, sino también símbolos de nuestra conexión con la naturaleza. Nos recuerdan la grandeza del pasado, iluminan los errores y malentendidos del pensamiento humano y nos inspiran a reflexionar sobre el futuro. Si aprendemos a valorar las lecciones de la historia y respetar la naturaleza, quizás podamos preservar la diversidad biológica que todavía tenemos con nosotros.